cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Buenos días, amados hermanos, amada iglesia de Dios. Venimos en esta mañana con un corazón dispuesto y agradecidos enormemente en este día, en esta mañana, por el amor que el Señor tiene para con nosotros. Gracias le damos porque venimos a alabar su nombre y a bendecirlo y a glorificarlo con todo nuestro corazón. Y les quiero pedir que dispongan también sus corazones para que alabemos al Señor en esta preciosa mañana. Y el Señor nos regala la palabra que está en Apocalipsis capítulo 19, en los versículos del 5 al 8. Si gustan abrir sus Biblias para acompañarnos a esta lectura, dice así la palabra del Señor. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y a los que teméis, así pequeños como grandes. Y oíd como la voz de una gran multitud, como del estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén, aleluya, a tu nombre sea la gloria, la honra, Señor. Y así como dice la palabra, venimos a gozarnos con alegría, con gritos de júbilo y alabanza al nombre del Señor, porque su nombre es para siempre, y le damos la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que vive y reina entre nosotros. Aleluya, gloria a Dios, a su nombre, gloria. Amén. Aleluya, aleluya.
Amén, Señor. Gracias damos por estar aquí en esta mañana, alabando y bendiciendo tu nombre. Seguimos en tu presencia, Padre, y para esto yo les invito a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 29 y 30. Y dice así la palabra del Señor: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre se cumple en todo tiempo. Tú levantaste, Señor, a tu Hijo de los muertos y está sentado a tu diestra, Señor, en este momento, gobernando junto contigo, Padre. Así en esta hora, Señor, te pedimos que tú nos levantes de esta muerte en la que estamos, Señor, sumergidos por todas las cosas que están sucediendo, Señor. Por esta pandemia, Señor, que nos trae asolados. Pero tu palabra, Señor, tu palabra que es verdadera, tu palabra que es fiel, Señor, que dice que si tú levantaste a tu Hijo de la muerte, Señor, tú nos levantarás, Señor, de esa muerte. Estamos confiando, Señor, que tu palabra nos levantará, nos fortalecerá como iglesia, como hijos tuyos, Señor, porque sabemos en quién hemos confiado, Señor, que tenemos a un Padre todopoderoso, que somos obra de tus dedos, Señor, y que por eso estamos confiando, Señor, que pronto saldremos de esta muerte, Señor, en la que nos están sumergiendo, Padre. Pero tu palabra, Señor, es la que nos dará esa fuerza, ese ánimo, Señor, para poder salir adelante. Señor, yo te pido, intercedo en esta hora por tu iglesia amada, Señor, por todos tus hijos, Padre, para que tú nos des esa fortaleza y podamos estar libres, pero siempre fieles delante de ti, Señor, para que no desfallezcamos, Señor, para que no dejemos tu palabra, para que no dejemos de buscar tu rostro, Señor, porque es ahora cuando nosotros debemos de estar siempre fieles y firmes como fieles soldados tuyos, Señor. Debemos trabajar, Señor, con todo y las cosas que están sucediendo, Padre. Debemos de dar esa batalla, Señor, porque tú nos esforzarás y tú nos levantarás, Señor, en medio de todas las tribulaciones y todas las necesidades que tenemos en estos tiempos, Señor. Tú levántanos, levanta esta iglesia, Señor, fortalécenos, esfuérzanos como hijos tuyos para no dejar este camino, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él.
porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Así dice el Señor, que tú siempre nos fortalecerás y nos levantarás en todo tiempo, Señor. Por eso hemos confiado en ti, Padre. Te amamos, te alabamos y te damos la gloria y la honra en esta mañana. Y para continuar en la presencia del Señor, yo les invito a dar lectura al libro de Isaías, capítulo 12, en los versículos 4, 5 y 6. Y dice así la palabra del Señor: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande eres, Señor, grande eres, porque tú eres santo, santo, santo. El Santo de Israel, Señor Dios Todopoderoso, grande y temible, poderoso en justicia, Señor. Por eso estamos aquí, papá, para agradecerte todas las misericordias, todos los favores que recibimos a cada momento, en cada día de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque te tenemos en nuestro corazón, porque tú nos recuerdas, Señor, que debemos de alabarte, cantarte salmos a tu nombre, Señor, y darte gracias por todas esas maravillas, por todas esas magníficas cosas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú lo hagas, Señor, y que lo sigas haciendo en todo tiempo, Padre, para poder fortalecer a este pueblo, a esta iglesia, Señor, para poder fortalecer también a todos los enfermos, Padre, que en todo tiempo están, Señor, en los hospitales, en sus domicilios, postrados en una cama, Padre. Pero a ti cantamos, Señor, y nos fortalecemos y nos gozamos en medio de esta alabanza, porque sabemos que tú habitas, Señor, en medio de esta alabanza. Tú estás aquí, Padre, por eso te alabamos, te bendecimos, y no nos queda otra, Señor, que más que alabarte y bendecirte, Señor, porque tu nombre es engrandecido en medio de este pueblo, Señor, en cualquier necesidad, en cualquier dificultad, en cualquier problema, en cualquier tribulación, tú estás con nosotros, Señor. Por eso nos regocijamos y cantamos en esta mañana. Oh moradora de Sión, canta salmos. Canta, 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 Señor, porque a ti que eres el Santo de Israel, cantamos y alabamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Sí, Señor.
alabarte es tu nombre, por eso venimos con gozo y con gusto y con ánimo, Señor, para alabarte, para darte la gloria, la honra, Señor, porque solo tú eres Dios. Y continuamos en la presencia del Señor para dar lectura en el libro de los Salmos, número 84, en los versículos 10, 11 y 12. Vamos a leer esta porción de la palabra que dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén, aleluya, gloria a Dios, porque somos hombres que confiamos en ti, Señor, que confiamos en tu misericordia, que confiamos en tu amor, Señor. Y gracias, Señor, gracias infinitamente porque tú nos traes hasta aquí, Señor, para alabar tu nombre, para bendecirte, para adorarte, para magnificarte, Señor, porque solamente tú eres Dios, Padre Todopoderoso. Y clamamos en esta mañana, Señor, por todos nuestros hermanos, por toda tu iglesia, en Cristo Jesús. Señor, por todos los que estamos alejados en este momento de las congregaciones, Padre. Pero sabemos que esto es con un propósito, Señor. Que tú no permitas, Padre, que nuestros corazones se enfríen. Que tú no permitas que nuestras mentes y nuestras ganas, Señor, de alabarte se apaguen, Señor. Que muy por el contrario, Padre, que tengamos esa hambre y esa sed de buscar tu rostro, de alabarte y bendecirte, Señor. Que aún en problemas, que aún en enfermedades, que aún en situaciones difíciles, Señor, estemos cerca, buscando, Señor, tu palabra, Padre, porque el enemigo es lo que quiere, Señor. Esta es la finalidad, Padre, de alejarnos de tus atrios. Pero nosotros venimos con un corazón dispuesto para alabar tu nombre, Señor. Y queremos invitar a todos nuestros hermanos que están en sus casas, que están en donde quiera que estén, Señor, que ellos sigan esforzándose para alabar tu nombre, para bendecirte, buscar tu palabra, Señor, porque son tiempos de tribulación, son tiempos de dificultad, si bien es cierto, Señor, pero tú estás, Señor, con nosotros, tomados, Señor, de tu mano. Queremos seguir tu camino y permanecer en ellos, Señor, permanecer en tus atrios con acción de gracia, con acción de alabanza, Señor, con un corazón dispuesto, Padre, para bendecirte, porque tú nos levantas y nos esfuerzas a cada momento de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra está en medio de nosotros, que tu alabanza, Señor, es la que no debemos de perder de vista, Padre, porque tú te gozas con nuestra alabanza, tú te gozas con nuestros cantos, Señor. Te damos gracias, Padre, por este corazón dispuesto y animado que nos trae para servirte y darte gloria y honra, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos enormemente, Padre. Amén. Alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmo. Amén. Gloria a tu nombre, Señor, por siempre y para siempre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Santo,
Aleluya, y para siempre a tu nombre gloria, Señor. Por este tiempo de alabanza, Señor, que tú nos has permitido, Padre, porque nos hemos gozado, nos hemos regocijado, Señor, con tu palabra, con tus bendiciones, con tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro corazón te alaba, nuestro corazón se regocija, Señor, en este tiempo de alabanza, Padre. Que tu misericordia, Señor, llene toda la tierra, Señor. Que tu misericordia, Señor, sea el que esté en medio de este pueblo, Señor. Y que no permitas, Padre, que decaigamos, que desfallezcamos, Señor. Porque solo tú nos sostienes de tu mano, Señor. Gracias a tu nombre para siempre. Amén. Y gracias damos también por el hermano que nos trae en esta hora la palabra, en esta mañana. Y pedimos al Señor que nosotros podamos disfrutar y regocijarnos y tener esa oportunidad de abrir nuestro entendimiento para poder disfrutar de esa palabra, que nuestro entendimiento sea el que se abra para encontrar esa palabra de consuelo, esa palabra de edificación para nuestras vidas, porque toda palabra hablada será de edificación conforme a la palabra del Señor. En el nombre de Jesús damos la bienvenida a nuestro hermano en esta mañana. Amén. Amén. Muy buenas a todos, hermanos. Les damos una vez más la bienvenida a esta iglesia, a este canal, la Iglesia de Jesucristo Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo, hermano. Que el Señor te bendiga. Si tú eres nuevo y nos estás viendo por primera vez, te invitamos a que te quedes con nosotros. Queremos darte una palabra de parte de Dios, una palabra de bendición. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que viene de Dios siempre es de bendición para todos, hermanos. Y por eso te invitamos a que te quedes con nosotros, y por supuesto que si te gusta el material que subimos a este canal, te suscribas y también le des clic en la campanita de notificaciones para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que subimos un video. Bienvenidos, y bueno, vamos a empezar con nuestra predicación, hermanos, del día de hoy. Vamos a iniciar como siempre acostumbramos, pidiendo la dirección de parte de Dios, porque ustedes saben que es necesario, hermanos, que Dios intervenga en todas las cosas, que Dios sea el que use el predicador, que Dios sea el que hable a tu vida, ¿no? Porque si Dios no está, pues es en vano que nosotros estemos haciendo este trabajo. Amén. Les voy a pedir que todos juntos cerramos nuestros ojos por unos momentos y vamos a rogar a Dios por su dirección. Señor, en este día te queremos agradecer, Dios, por darnos la oportunidad una vez más de poder estar aquí, Señor, para a través de este medio, Señor, de la tecnología, poder llegar, Señor, hasta la casa de todos nuestros hermanos de la iglesia, Señor, y también llegar a la casa de muchas personas que quizás están viendo estos videos por primera vez, Señor. Venimos a suplicarte y a rogarte, Señor, que te manifiestes en esta hora, que te manifiestes en este día, para que tu bendición, Señor, pueda llegar a cada casa que nos está viendo, a cada dispositivo que tengan prendido, Señor, y puedas hablar, Señor, puedas dar palabra de consejo, palabra de ánimo a todos los que nos están viendo, Señor. Te rogamos en esta hora, Señor, que tomes en tus manos al predicador, Señor, y lo uses para gloria tuya, Señor. Tú sabes que tu pueblo viene a buscar tu consejo, viene a buscar tu palabra, Señor, y no la palabra del predicador, Señor. Te rogamos que te manifiestes de grande manera en esta hora, Señor, y tu nombre sea glorificado en todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con nuestra predicación. Y fíjense ustedes que precisamente una de las preocupaciones que tengo yo personalmente es poder estar en oración delante de Dios, para que Dios nos pueda dar una palabra para ustedes, para poderla traer a ustedes y que ustedes se vean bendecidos a través de cada predicación, hermanos. Porque nosotros como hombres no tenemos la más mínima idea de qué es lo que ustedes están pasando, de qué es lo que ustedes necesitan. Y pues bueno, pues hay que trabajar duro
todos los días en oración para que nunca nos falte la palabra, para que Dios siempre nos dé revelación, para que Dios nos dé inspiración de su palabra y podamos compartirla con ustedes, hermanos. Créanme que al terminar la predicación del día de hoy, mi preocupación primera seguirá siendo esa, hermanos, poder estar en oración delante de Dios para que Dios me dé una palabra. Y hay ocasiones, hermanos, en las que Dios nos habla de maneras muy claras, de maneras muy evidentes, ¿verdad? Para poder hacer un mensaje, hermanos. Y hay otras ocasiones en las que nos va dejando pequeñas pistas para poder saber de qué hablar. Y es algo que el Señor ha hecho desde el mes pasado y también en esta ocasión, hermanos. Y Dios me llevó a un tema que me parece muy interesante, hermanos. Un tema que quisiera que pudiéramos tratar en esta hora con la ayuda del Señor. Pero les digo, sí es importante y es necesario que podamos esforzarnos un poquito nosotros en oración. Y por supuesto que también ustedes oren por nosotros para que la palabra del Señor no falte. Y gracias a Dios, hermanos, hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel y no ha dejado a su iglesia sin palabra, ¿verdad? Sin el pan espiritual de cada día. Dice la palabra y lo dice con mucha razón. El Señor Jesús decía: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y créanme, hermanos, que nosotros como predicadores somos los que más conscientes estamos de esta última palabra, precisamente de esta última frase del versículo que acabamos de leer, porque sin mí nada podéis hacer. Bueno, hermanos, vamos a tomar como pasaje central, como cita central de nuestro mensaje del día de hoy, el libro de Jeremías, capítulo 15, verso 19. La palabra del Señor dice así, si no lo tienes en tu Biblia a la mano, ¿verdad? Lo leemos nosotros. La palabra del Señor dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te responderé, y delante de mí estarás, y si apartaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca, que se conviertan ellos a ti, y no tú a ellos. Amén. Ese es el pasaje central de nuestra predicación del día de hoy, hermanos. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Seguramente, si ustedes son observadores, se habrán dado cuenta que en los últimos 30 años, más o menos, 25 quizás, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, cumpliéndose precisamente lo que está profetizado en el libro de Daniel, cuando dice que en los últimos días la ciencia y la tecnología aumentarían de manera importante, hermanos. Y si ustedes son observadores, sobre todo los que nacimos todavía en el siglo XX, nos habremos dado cuenta, y yo lo sé porque sí lo he visto, lo he observado, hermanos. Durante los últimos 30 años más o menos la tecnología ha avanzado impresionantemente, al grado de que hemos podido hacer para el día de hoy cosas que hace 50 años quizás nadie se imaginaría que podríamos hacer. Yo recuerdo películas, por ejemplo, de los 80s, los que somos fans de películas como por ejemplo Volver al Futuro, donde hay escenas donde ya se están haciendo videollamadas, y nosotros los que veíamos esas películas a principios de los 90s, a mediados de los 90s, todavía lo veíamos como algo imposible de que pudiera suceder en algún momento de la vida, ¿verdad? En algún momento de la historia. Pero ahora, hermanos, ya es algo normal. La tecnología ha cortado las distancias, pues nos ha hecho más ligeros muchos trabajos, ¿verdad? Y una de las cosas que precisamente ha hecho es eso, hermanos, no solamente acortarnos la distancia entre personas, ¿verdad? Para que nos podamos comunicar. Ahora, antes podíamos hablar solamente por teléfono y escuchar a otra persona en otro lugar solamente a través de su voz, pero ahora ya no, hermanos. Ahora también podemos verla, podemos ver a esa otra persona y poderla ver en tiempo real, hermanos. Cosas que nunca creímos que podríamos hacer, pero que ya en estos tiempos ya se están viendo, ¿verdad? Lo único que nos hace falta, creo yo, son los carros voladores, ¿verdad? Pero bueno, seguramente mientras el Señor no venga, yo creo que todavía seguiremos viendo grandes cosas de parte de la tecnología. Y precisamente, hermanos, una de las muchas cosas que los avances tecnológicos han traído es el internet y las computadoras, que se han convertido en herramientas básicas, herramientas de uso diario, ¿verdad? Herramientas que todos usamos de alguna manera.
Y estas herramientas a la vez, hermanos, han traído otros fenómenos sociales, como por ejemplo las redes sociales y YouTube. Y esto a su vez también ha traído otros fenómenos más, como por ejemplo el de los llamados influencers, que precisamente esta es la palabra, hermanos, que da título a la predicación del día de hoy, influencers. ¿Y qué es un influencer, hermano? Bueno, pues hablando así a grandes rasgos, un influencer es una persona que es una presentadora de un canal de YouTube o que es muy famoso en sus redes sociales. Específicamente, yo me encontraba investigando en internet para traer una definición un poco más exacta, y dice que son, dice la palabra, dicen los diccionarios, hermanos, que son personas que tienen el poder de influir sobre sus seguidores. Vaya, como lo dice la misma palabra, influencers. Y a su vez, influenciar, hermanos, dice que es el poder que tiene una persona. Quiero que tomen en cuenta esto que vamos a decir. Influenciar es el poder que tiene una persona para alterar la forma de pensar y o actuar de otras. Esto ya nos deja ver el tremendo poder que tienen estos personajes tan famosos que salieron de la nada, ¿verdad? Que se hicieron famosos solamente por un ratito de ocio, la gran mayoría de ellos, porque solamente se tomaron unos minutos de su tiempo para grabar un video y subirlo a YouTube, y a partir de ahí abrir otras redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, y empezar a influenciar a los jóvenes, sobre todo a influenciar a todas las personas que los siguen, hermanos. Y bueno, a veces, como ustedes saben, como es todo, ¿verdad?, en la vida, se influencia para bien o para mal, hermanos. Y créanme que basta solamente con tener un buen discurso, hacer un video entretenido o tener una buena retórica, hermanos, para poder convencer a cientos de miles de millones de personas. Y esto es, hermano, lo que estamos viendo en estos días, lo que estamos viviendo con estos personajes. Aunque ciertamente, hermanos, si ustedes revisan la historia, pues se van a dar cuenta de que no se necesita de la tecnología para poder influenciar a otros. De hecho, desde antes de que el internet existiera, ya había hombres que influenciaban a la sociedad de maneras interesantes y de maneras impresionantes. En la política les pongo un ejemplo. Por ejemplo, Hitler fue un hombre que influenció a la Alemania de sus tiempos de una manera impresionante. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar ahí en internet, se van a dar cuenta. Yo me encontré hace un tiempo, ¿verdad?, con un video de Hitler donde está dando una conferencia ante cientos de personas, y mientras él hablaba, la gente lo observaba con mucha atención y con mucho respeto, y al final de su discurso todos lo ovacionaban de manera impresionante, ¿verdad? ¿Quién diría que unos meses después él mismo iniciaría una guerra terrible, hermanos, la Segunda Guerra Mundial? Pueden irse también a los asuntos de la educación, por ejemplo, con el caso de los famosos filósofos griegos, ¿verdad?, que han influenciado a muchas generaciones en las universidades, sobre todo, ¿verdad? Yo me acuerdo que un compañero de la escuela, no de la universidad, de la escuela, me acuerdo que cuando nos daban filosofía, hablábamos, obviamente se tocaba el tema de los griegos, ¿verdad?, porque son los máximos filósofos en la historia de la humanidad. Y me decía una vez un compañero, yo no sé qué cosa se metían estos hombres para hablar tantas tonterías, ¿verdad? Porque si ustedes observan muchas de sus filosofías, algunas sí son muy interesantes, pero la gran mayoría son muy confusas, al menos desde mi punto personal de vista, son completamente ridículas. Y por eso este compañero me decía que se metían cosas extrañas, ¿verdad?, desde aquella época. Bueno, y así, hermanos, se ha venido influenciando. Siempre ha habido gente que influencia a otros de muchas maneras. Y uno de ellos y una de las muchas herramientas más destacadas en los últimos años para poder hacer este tipo de cosas, pues es precisamente los medios de información. Por ejemplo, el periodismo. Yo no sé cuántos de ustedes sepan, o de las personas que nos están viendo, cuántos hayan estudiado periodismo en la universidad. Aquí en México, a los estudiantes de periodismo se les dice que el periodismo, esta carrera, es el cuarto poder. Aquí en México hay 3 poderes que gobiernan, como ustedes lo saben, pero los profesionales del periodismo dicen que esta profesión es el cuarto poder. Y me contaban, hermanos, que es el cuarto poder, porque dicen ellos que
tienen el poder de hacer correr cierta información o una noticia y hacerla que las multitudes la crean, aunque esta información pudiera ser falsa, aunque no tuvieran pruebas contundentes de que lo que están diciendo es verdad. Dicen ellos que basta con correrla y repetírsela una y otra vez a todas las multitudes, a las masas, ¿verdad?, de personas, para que la puedan creer, aunque esa información pueda ser falsa. Les pongo un ejemplo de lo que hemos vivido aquí en México. Si ustedes se acuerdan, hermanos, de previo al año 2000, ¿verdad?, a finales del siglo pasado, del siglo XX, los últimos años de la década de los 90, si ustedes recuerdan cómo había incertidumbre, hermanos, porque se pensaba que las computadoras podrían fallar al entrar el año 2000. Decían muchos expertos que era posible que los calendarios de las computadoras se regresaran al año 0 en lugar de continuar con el año 2000. Y mucha gente estaba asustada porque pensaron que sus bases de datos iban a tener errores, que iban a perder sus bases de datos y cosas por el estilo, hermanos. Y había cierta preocupación de mucha gente por este posible fenómeno que se pudiera dar. Otra cosa, y por supuesto que fue falso, obviamente, ustedes lo saben. Otra situación, hermanos, otro ejemplo que les doy acerca de información que se hizo correr y que muchos creyeron, ha sido acerca del fin del mundo, por ejemplo. A partir de la década de los 80s y parte de los 90s, y yo no sé cuántos de ustedes recordarán, que hubo una serie de información, hermanos, que se estuvo corriendo de supuestos profetas, de supuestos visionarios que tuvieron revelaciones de parte de Dios, y donde ellos trataban de establecer un año y una fecha específica para que el final del mundo llegara. Y mucha gente, aunque ustedes no lo crean, ahora nos reímos, pero mucha gente de aquellos años, de los años 80, de principios de los 90, sí estaba preocupada, hermanos. Incluso gente de la misma iglesia tenía preocupación porque se había dado una posible fecha en la que el mundo acabaría, en la que iniciarían las visiones del Apocalipsis. Y mucha gente estaba preocupada por esto. ¿Y qué fue lo que pasó? Absolutamente nada, porque eran noticias, era información completamente falsa, pero en su momento muchos la creyeron. Otro ejemplo, hermanos, más actual, más de nuestros tiempos, y que yo creo que la mayoría de ustedes se recordarán de esto, es el famoso chupacabras. Ustedes recordarán a este extraño ser que se empezó a correr esta noticia aquí en México, ¿verdad? Y muchos creyeron, hermanos, porque veían los supuestos videos de ganado que aparecía con un par de orificios en el cuello y completamente sin sangre, decían los medios de comunicación. Y les estoy hablando de medios de comunicación serios, ¿verdad? Y pues empezó a correr la información de este supuesto ser, ¿verdad? Que decían algunos que era una especie desconocida, otros decían que era una especie que había escapado de un laboratorio y cosas por el estilo. Y pues este ser solamente hacía apariciones en lugares donde había ganado, en lugares que están alrededor de la ciudad, en pueblitos, ¿verdad? Pero mucha gente, hermanos, en su momento llegó a asustarse porque pensaron que este supuesto ser iba a llegar a la ciudad y a lo mejor empezaba a matar animales o quizás hasta personas. Y desató cierto caos en la ciudad a finales de los 90s. ¿Y qué fue lo que pasó? Absolutamente nada. Todo era falso porque ese supuesto ser nunca fue capturado, lo que nos indica, por supuesto, que era una información falsa, pero que en su momento muchos llegaron a creerlo, hermanos. Y esto es lo que puede hacer la información falsa que se pueda correr. Incluso esto de chupacabras corrió por medio del periodismo, por ejemplo, ¿verdad? Que nos presentaban en las televisiones videos de ganado muerto, ¿verdad? Que aparecía sin sangre y con 2 orificios en el cuello. Pero todo esto era falso, hermanos. Pero no es el periodismo el único medio para influenciar a las gentes, hermanos. Podemos tener también, por ejemplo, libros, por ejemplo, películas que nos pueden influenciar para meternos ciertas ideas en la mente. Y uno de ellos, hermanos, con el que hemos tenido mucho contacto, los cristianos, hemos tenido que batallar un poco quienes somos predicadores. Y digo hemos tenido que batallar porque hemos tenido que ministrar a algunas personas. Un ejemplo de ello, hermanos, y de esto que les digo, es precisamente el Código Da Vinci, que empezó como un libro y posteriormente una película. ¿Cuál es el objeto del Código Da Vinci? Bueno, pues su objeto principal es poder
poner en duda, poner en tela de juicio ¿cómo podemos decirle? La divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Y hacerlo o presentarlo ante la gente como un hombre común y corriente, como un líder más de los muchos cientos que ha tenido el pueblo judío. Pero, les vuelvo a repetir, el objetivo principal era ridiculizar la obra redentora de Jesucristo, hermanos, lo cual se me hace una completa tontería, porque como ustedes lo saben, los que han leído el libro, los que han leído la película, está basada principalmente, hermanos, en los supuestos estudios que ha hecho la ciencia a través que le ha hecho al cuadro famoso de la Última Cena de Leonardo da Vinci, precisamente. Tratan de presentarlo como un documento real, un documento verídico, un documento que encierra información que nadie sabe y que solamente sabía Leonardo da Vinci, supuestamente. Cuando todo eso, hermanos, es una completa tontería, es una completa, perdón por la palabra que voy a usar, pero es una completa babosada. Leonardo da Vinci, igual que cualquier otro pintor, hermanos, que ustedes me puedan decir, él solamente le vino a su mente un tema y pintar lo que él imaginó que pudo haber pasado en ese lugar. Pero ustedes ya seguramente habrán visto a través de noticieros serios, supuestamente, a través de programas culturales, por ejemplo, que tratan de darle a este cuadro un valor, tratan de darle la identidad, de presentarlo, como les vuelvo a repetir, como un documento verídico que esconde secretos. Por ejemplo, uno de los secretos que dicen que presentas, que en la Santa Cena hubo una mujer que era María Magdalena, y que María Magdalena fue esposa de Jesús. Pero como les vuelvo a repetir, todo eso es un montón de tonterías. Leonardo da Vinci, igual que cualquier otra persona, solamente dibujó y pintó lo que él pensó que podría haber sucedido. Pudo haber pintado cualquier otra cosa, ¿no? No solamente una mujer, pudo haber incluso pintado ahí un perrito paseándose y cosas por el estilo, pero les vuelvo a repetir, es información que trata de ridiculizar la obra redentora del Señor Jesús, lo cual es una tontería, hermanos. Por eso nos dice la palabra que a Dios no basta con creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios. Y la palabra nos dice que el Señor Jesús siempre fue el Cordero Santo y perfecto para el sacrificio de nuestra salvación. Eso quiere decir que en Jesús nunca hubo pecado, hermanos. Los pecadores somos nosotros, que somos seres humanos comunes y corrientes, pero Él era perfecto. Él nunca pecó, hermanos. Y por supuesto que yo le creo a mi Señor, no sé tú, pero yo le creo al Señor Jesús. Bueno, hermanos, ya regresando, ya después de esta introducción, vamos a meternos de lleno a lo que decía el versículo inicial que leíamos, ¿verdad? El libro de Jeremías, ¿sí? Jeremías capítulo 15, verso 19. Fíjate que estuve leyendo durante la preparación de este mensaje todo este capítulo, el capítulo 15, y es impresionante, hermanos, ver la ira que Dios manifiesta a través de este capítulo hacia el pueblo de Judá. El pueblo de Judá, hermanos, que Dios obviamente estaba molesto con ellos por los muchos pecados que estaban haciendo, porque se habían alejado de Dios, hermanos. Y me llamó la atención ver lo que le dice al profeta en la última parte de este pasaje, de este versículo, que dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Llega a haber un momento, hermanos, en este capítulo que lo leían, ustedes leanlo en su casa, nosotros no lo vamos a leer aquí para ahorrar un poquito de tiempo, pero llega un momento, hermanos, en el que llega a haber una interacción más directa entre el profeta y Dios. Y el profeta Jeremías, hermanos, que se caracteriza, como ustedes lo saben, por ser un profeta que por todo lloraba, ¿verdad? Llega a haber un momento, hermanos, en el que el profeta le dice a Dios, le manifiesta su dolor, porque él dice que el pueblo lo está rechazando, que el pueblo lo está agrediendo, que el pueblo lo está menospreciando, hermanos, algo que por supuesto no pasaba nada más con él, pasaba con todos los profetas. Cada vez que el pueblo estaba en pecado, cada vez que Dios manifestaba su molestia contra Israel o contra Judá, como en este caso, ¿verdad? Y Dios les levantaba un profeta, un hombre a través del cual hablaría a su pueblo. El pueblo casi siempre los menospreciaba, casi siempre los ignoraba, casi siempre los agredía. Y en el caso de Jeremías, hermano, no fue la excepción. Pero te insisto, si tú sigues leyendo el pasaje y sigues leyendo, hermanos, las interacciones que el profeta tiene directamente con Dios,
te vas a dar cuenta, hermanos, o al menos a mí me da esa impresión, de que quizás el profeta en medio de su dolor empezó quizás a imitar las mismas costumbres y comportamientos que el pueblo tenía. Me da esa impresión, hermanos, por lo que Dios le dice a Jeremías ahí en el pasaje que estábamos leyendo. Lo vuelvo a leer, hermanos. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. ¿Por qué Dios le diría al profeta que si se convirtiera? ¿No se supone que el profeta ya era un hombre convertido, un hombre santo, un hombre escogido y apartado de Dios? Entonces, ¿por qué Dios le decía directamente al profeta? Porque no era una palabra que Dios estaba dirigiendo para Judá. Les vuelvo a repetir, llega a haber momentos en el capítulo donde Dios interactúa directamente con el profeta le pregunta y Dios responde. Y una de esas interacciones que tiene Dios y el profeta es precisamente esta parte, hermanos, donde Dios le dice directamente al profeta: si te convirtieras, yo te restauraré y delante de mí estarás. Por eso a mí me da la impresión, hermanos, de que el profeta, ante la presión que el pueblo de Judá ejercía sobre él, me da la impresión de que empezaba a doblarse un poquito, a irse por otro camino, a dejar ligeramente el camino de Dios para empezar a adoptar las malas costumbres y los malos comportamientos del pueblo de Judá. Yo creo que por eso Dios le dice así: si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si apartas lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Por eso les digo, me da la impresión de que el profeta se estaba convirtiendo a ellos, estaba adoptando los mismos comportamientos que Judá, los mismos comportamientos pecaminosos. Y es algo, hermanos, que lamentablemente nosotros como cristianos y en nuestra vida diaria, a veces también, hermanos, nos vemos, pues, ¿cómo podemos decirlo? Nos vemos presionados, hermanos, igual que el profeta, ¿verdad? Para no ser discriminados por el resto de la gente, hermanos. Por eso Dios le manda un mensaje directo al profeta. Dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Es un mensaje, hermanos, que no solamente va para el profeta ahora, sino que también viene para nosotros, hermanos. La presión que el mundo ejerce a veces sobre ti, sobre mí, sobre toda la iglesia, a veces es importante, hermanos, en los trabajos, en las escuelas, a donde quiera que vayamos, incluso dentro de la misma familia, hermanos. A veces hay presión para que nosotros hagamos cosas que Dios no quiere que hagamos, porque son cosas que no le agradan a Dios, cosas pecaminosas, hermanos. Un ejemplo que les pongo, que nos sucede a muchos en los trabajos, hermanos. Ustedes saben que aquí en México el 12 de diciembre es el día que regularmente se le festeja al ídolo más popular, pues al ídolo que gobierna, ¿por qué no decirlo? Al ídolo que gobierna México. ¿Qué es lo que pasa aquí en México el 12 de diciembre? Bueno, previo al 12 de diciembre, que en los trabajos y en algunas escuelas se empiezan a hacer recolecciones para adornar a su ídolo, para hacerle modificaciones, para ponerle lucecitas, para ponerle flores nuevas, para ponerle ropas nuevas y cosas por el estilo, hermanos. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Cuando nosotros no cooperamos, no me dejarán mentir muchos, cuando nosotros no cooperamos, nos empiezan a ver feo. Nos empiezan a ver feo porque no cooperamos para la celebración de sus dioses. Y muchos, lamentablemente, empiezan a perder amistades en ese tipo de situaciones, como que la gente te empieza a hacer a un lado y cosas por el estilo, hermanos. Y esta es una forma de presión que el mundo ejerce sobre nosotros para hacer las cosas que ellos hacen, así como sucedió con el profeta. Otra cosa, hermanos, que también sucede a finales de año con todas las fiestas que se dan de fin de año, la celebración incluso de la Virgen, ¿verdad? Te invitan a las fiestas, te invitan a las reuniones, ya sea de tu trabajo, ya sea de las fiestas familiares incluso, ¿verdad? Las fiestas de la escuela, hermanos. Todos empiezan a emborrachar. Aquí en México, no sé en otros países, yo me imagino que también, pero al menos aquí en México es de ley, por así decirlo, es de ley, que todos empiezan a emborrachar, hermanos. Pero cuando tú no tomas, te empiezan a hacer a un lado. Si tú no bailas, te empiezan a hacer a un lado. Si tú no dices peladeces como las que regularmente dicen, pues te hacen a un lado. No me asusto de decir peladeces, ¿no? Porque yo también era igual. Gracias a Dios el Señor nos ha educado, nos ha quitado el lenguaje malo, ¿verdad? Que había.
Pero este tipo de presión, hermanos, es algo que se ejerce sobre todos los cristianos, hermanos, para dejar las cosas de Dios. Pero la palabra del Señor es clara no solamente para el profeta, sino también para su iglesia. Que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos. Acuérdate, iglesia, acuérdate, hermano, que nos ves, que tú eres una persona apartada por Dios para gloria de Él. Dios te quiere usar, Dios te escogió para ser un pueblo santo, un linaje especial, un pueblo dice la palabra, un pueblo de reyes y sacerdotes para gloria de su nombre. Que no se te olvide eso nunca, hermanos, cuando venga presión del mundo para que hagas cosas que a Dios no le gustan. Amén, acordémonos siempre de eso. Yo sé que a veces duele perder amigos, a veces duele que haya gente que, como decimos aquí en México, ¿verdad?, que te aplique la ley del hielo, ¿verdad?, porque no haces las mismas cosas que ellos hacen. Pero recuerda que es más importante permanecer en comunión con Dios. Es más valioso lo que Dios te ofrece, ser rey y sacerdote para Él, que perderte en el mundo, perderte en sus pecados y perderte en la maldad que ellos hacen, hermano. Yo también he pasado por cosas así. Me he puesto también a pensar si sería bueno hacer las cosas que ellos hacen o no. Pero gracias a Dios, hermano, y hasta aquí el Señor nos ha guardado. Y Dios quiera seguirnos guardando para gloria de su nombre, hermanos. Les vuelvo a repetir, es difícil. Y es mucho más difícil todavía cuando la presión viene de parte de la familia, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude. Vamos a orar por todos para que el Señor no permita que nos dejemos influenciar por el mundo, sino más bien nosotros influenciar al mundo para que el mundo sea un lugar mejor, para que sean personas mejores y vengan al conocimiento de Dios. Vamos a ver, hermanos, el libro de los Números, capítulo 13, versos 28 al 33. Ustedes recordarán aquel pasaje en el que Moisés manda a unos espías a reconocer la tierra prometida, ¿verdad?, la tierra donde fluye leche y miel. Dicen los pasajes así, vamos a leerlo muy rápidamente. Dice capítulo 13 de Números, versos 28 al 33. Sin embargo, el pueblo que la habita, ya cuando le están dando a Moisés el informe de lo que habían visto, dice la palabra así: sin embargo, el pueblo que la habita, o sea que habita la tierra prometida, es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos allí a gigantes, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Curioso, ¿no?, que precisamente todos los enemigos históricos de Israel. Siguiendo, dice: los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb, cuando escuchó esto, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés, porque cuando escuchó al pueblo este informe empezaron a murmurar, ¿verdad?, y empezaron a preocuparse. Pero Caleb dijo lo siguiente: vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro la podremos conquistar. Me gusta lo que dicen otras versiones, hermanos, donde dice: vamos a conquistar la tierra porque son pan comido, decía él. Verso 31. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Dijeron ellos: no podemos ir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. Entonces, dice la palabra, comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente, pongan atención en esto, el siguiente mal informe. Repitan ahí en sus casas, por favor: mal informe. El mal informe sobre la tierra. Dice: la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac, al lado de ellos. Parecíamos nosotros como saltamontes, y así les parecíamos a ellos ante sus vistas. Hermanos, les digo, hagamos énfasis precisamente en lo que dice el verso 32, donde dice que un mal informe. Yo no sé cuántos de ustedes habrán visto programas culturales. A mí me gusta mucho ver programas culturales, y he visto muchos programas en canales como History, por ejemplo, donde a veces tratan temas sobre la Biblia, y a veces, créanme, la gran mayoría de investigaciones que hacen son completamente ridículas, porque han hecho énfasis precisamente sobre este versículo, donde dicen ellos dicen estas personas que preparan estos programas, que esto no era un mal informe porque ellos estaban diciendo la verdad. Ciertamente es verdad, era una tierra llena de gigantes como ellos decían, pero es mal informe
porque Dios ya les había dicho que los entregaría en sus manos y que la tierra, esa tierra donde fluye leche y miel, aunque estaba llena de gigantes, sería entregada al pueblo de Israel. Por eso, hermanos, es un mal informe. Todo lo que contradice a la palabra de Dios, todo lo que contradice a las revelaciones de Dios, son malos informes. Hermano, tengamos siempre en cuenta eso. Todo lo que contradice a la palabra de Dios y contradice a Dios es un mal informe. Dice la palabra que el camino, la verdad y la vida es Jesús. En Dios no puede haber mentira, hermanos, porque si hubiera mentira, entonces Dios no sería un Dios perfecto. Y además de que sería un Dios pecador, pero Dios no puede pecar, hermano. Por eso, Dios es la verdad universal y única, hermanos, que existe en toda la tierra y en todo el universo. Por eso es un mal informe, hermanos. Dios previamente les había dicho que esa tierra sería para ellos. Por lo tanto, no había que dudar de ellos. Y como bien decía Josué, hermanos, había que ir a la tierra a conquistarla porque sería pan comido. Dios los acompañaría, hermanos. Cada vez que a ti Dios te da una revelación de algo, tienes que saber que ese algo que Dios te ha prometido o que ese trabajo que Dios te ha dado, aunque tú veas que es muy difícil, aunque tú veas que es prácticamente imposible poderlo alcanzar, si Dios te dijo que tú lo lograrías, si Dios te prometió ese algo, hermano, es pan comido y lo vas a alcanzar. Todo depende de que tú te esfuerces en creer en Dios, en confiar en Dios, porque también incluso, hermanos, en las iglesias tenemos influencers, por así decirlo, influencers malos, influencers negativos, influencers que no tienen fe, hermanos. Aunque tú veas que hay predicadores, aunque tú veas que haya líderes que tengan la tarea, o por lógica tú pienses que es gente que te va a influir bien, a veces no, hermanos, a veces no es así. Y tenemos que recargarnos completamente, hermano, en Dios para poder siempre permanecer en fe y que nuestra fe no caiga y no nos veamos mal influenciados. Yo recuerdo, hermanos, hace unos años cuando yo empezaba en el camino de Dios, que recibí la visita de unas hermanas. De hecho, es la única vez que la iglesia me ha visitado. Estaba yo pasando por un momento bien difícil, hermanos, de mi vida. Y resulta que llegan estas hermanas y me dieron una palabra. Resulta que me dieron una palabra, hablaron por mí, y etcétera, etcétera. Y un tiempo después, hermano, cuando estuve meditando en todo lo que estas hermanas me dijeron, me di cuenta de algo bien interesante. De que me habían ministrado para perder. No me habían ministrado para ganar. No me ministraron para fortalecer mi fe, sino para debilitarla, hermano. Y es algo curioso, algo que me pasó, algo que créeme que no le deseo a nadie, pero es algo que me sucedió, hermano. Así que me decía un hermano alguna vez, si los hermanos de tu iglesia, los líderes de tu iglesia te fallaron, qué bueno que te fallaron. Yo me saqué un poquito de onda cuando me dijo eso, qué bueno que te fallaron, porque dije, bueno, ¿y por qué me dice eso, no? Pero me dijo el hermano, ¿sabes qué? Es bueno que te hayan fallado, porque solamente así vas a aprender a vivir unido, a vivir pegado a la fuente de la fe, que es Jesucristo mismo, hermanos. Y es algo que te puede pasar a ti, algo con lo que te puedes encontrar, hermano. Y no vamos a criticar a nadie, porque yo no digo que estas hermanas lo hayan hecho intencionalmente, hayan tenido la intención de hacerme mal, ¿verdad? Quizás ellas no se dieron cuenta de esto, no se percataron. Muy probablemente ellas hayan traído buenas intenciones, ¿verdad? Pero sucedió esto. Por eso les digo, no critiquemos a nadie, no censuremos a nadie, porque Dios sabe por qué hace las cosas y por qué pasan estas cosas, hermano. Cuando Dios permite que cosas como esta pasen, como me dijo el hermano, es para que vivas pegado, es para que aprendas a vivir pegado a la única fuente, a la única persona infalible de fe y de verdad, hermanos, que se llama Jesucristo mismo. Y todos tenemos, hermanos, ese llamado de vivir unidos a Jesús, vivir unidos a nuestro Señor para siempre estar fuertes en fe. Pero es algo, como les vuelvo a decir, es algo que puede pasarle a cualquiera, hermanos, así como al pueblo de Israel le pasó, ¿verdad? Que en un momento difícil de sus vidas, en un momento en el que ellos ya empezaban a planear entrar a la tierra prometida para conquistarla, pues se encontraron con esta aparente traba, hermanos, que eran los gigantes. Pero se hizo más grave el problema cuando vienen estos hombres líderes, dice la palabra que eran los líderes de cada tribu de Israel, y vienen y dan este
mal informe acerca de la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que provocó, hermanos? Una palabra mal hablada, un mal informe, que todo el pueblo se lo creyera, que la fe de todo el pueblo se viera destruida, hermanos. Y pues ustedes saben que las consecuencias, el precio que el pueblo tuvo que pagar fue caro, porque ellos nada más iban a pasar unos cuantos días en el desierto, unos cuantos días para ver la gloria y el poder de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó a consecuencia, hermanos, de este mal informe, a consecuencia de ser mal influenciados? Que pasaron 40 años en el desierto, hermanos, cuando iban a ser unos cuantos días solamente para que Dios se manifestara a ellos en medio de situaciones difíciles, porque eso es lo que representa el desierto, momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de escasez, momentos de tristeza, tal vez momentos de duda y de incertidumbre. En esos momentos, hermano, Dios iba a manifestar poderosamente a su pueblo para que ellos vieran su gloria, ellos vieran su poder, pero a consecuencia de este mal informe, insisto, el costo fue grave de creerlo, el costo de dejarse influenciar por estos hombres fue muy alto. Pasaron 40 años en el desierto, 40 años donde todas estas generaciones que creyeron a este mensaje perecieron, hermanos, perecieron en el desierto, porque si ustedes leen el libro de Josué, ¿verdad?, que fue uno de los hombres que permaneció fuerte en su fe, todos estos hombres, hermanos, perecieron en el desierto. Quienes conquistaron la tierra prometida fueron la siguiente generación, fueron todos los israelitas menores de 20 años y las nuevas generaciones que siguieron, ¿verdad? Así que, hermano, cuando tú estés pasando por una situación difícil, por muy imposible que se vea solucionarla, por muy imposible que se vea sacar la victoria, hermanos, Dios te manda a ti y me manda a mí a pensar con fe, a hablar con fe y a vivir con fe, hermanos, a vivir con fe en Él. No se puede tener fe en otra cosa más que en Dios mismo, porque todo lo que Dios hace, lo que dice, es verdadero. Todo lo que Dios te promete se va a hacer realidad, no hay por qué dudar. Hermano, así como Dios le prometió la tierra donde fluye leche y miel a su pueblo Israel, aunque estuviera llena de gigantes, Dios se las iba a dar. Y muchas veces a nosotros nos hace promesas parecidas. Y cuando vamos, hermano, también a ver a lo lejos lo que Dios nos prometió, a veces también nos damos cuenta de que hay situaciones difíciles, de que hay gigantes, ¿verdad? Pero que no te desanime nada, hermanos, no te dejes mal influenciar. Influenciate solamente por lo que Dios te dice. Si Dios te dijo que lo vas a lograr y se acabó. Amén. Bueno, hermanos, y como veíamos, pues hay costumbres del mundo que nos pueden influenciar, situaciones que pueden debilitar nuestra fe. Las malas influencias, el ser mal influenciados también debilita nuestra fe. También nos pueden influenciar, como veíamos en este pasaje, a través de malos informes, a través de enseñanzas equivocadas, ¿verdad? Hermano, y fíjate que el tema de este día surgió a consecuencia, específicamente les voy a contar, surgió a consecuencia de una pastora que yo vengo siguiendo desde hace tiempo en las redes sociales. Ahora que estamos viviendo todavía en cuarentena, de que estamos viviendo todavía un poquito en el encierro, a pesar de que ya empezaron un poquito las actividades aquí en la ciudad, pues muchos ante el encierro, ¿verdad?, ante la cuarentena, pues nos hemos enfocado un poco, nos hemos enfocado mucho por algunos, ¿verdad?, en las redes sociales y en YouTube. Y en este tiempo, hermanos, pues he venido siguiendo a una pastora, de la cual no voy a decir su nombre, ¿verdad?, para no exhibir a nadie, para no ridiculizar a nadie, ¿verdad?, porque solamente Dios puede juzgar, nosotros no. Pero me llama la atención poderosamente esta mujer por sus polémicas predicaciones y por su polémica forma de llevar su vida, hermanos. Y me encontré en YouTube precisamente con una entrevista que le hicieron a esta mujer en un canal cristiano, un canal enfocado a las mujeres, ¿verdad?, en ministrar a mujeres. Y resulta que a esta mujer le hicieron una entrevista donde ella iba a dar su testimonio de vida, de cómo conoció a Jesús y de asuntos personales, ¿verdad? Y llega un momento, hermanos, en el que esta mujer va a hablar de su vida personal, va a hablar específicamente de su matrimonio. Y resulta que esta mujer habla acerca de que el hombre con el que se había casado, que también es pastor, supuestamente pastor, con el que tuvo, no recuerdo si 2 o 3 hijos,
había llegado un momento difícil en sus vidas en el que decidieron divorciarse. Bueno, es posible que pueda haber divorcios. Ustedes saben que la palabra le da a todo el pueblo cristiano la posibilidad de divorciarse, siempre y cuando sea sea por causa de adulterio, dice la palabra, ¿verdad? Pero esta mujer no menciona que haya sido adulterio. La cuestión es que se divorció. Y después, obviamente, como a cualquier persona le podría pasar después de una situación como esta, pues empezó a decaer su ánimo, ¿verdad? Pero nos llama la atención, hermanos, cuando ella testifica que el Espíritu Santo le habló en alguna ocasión, estando ella en oración. Dice que el Espíritu Santo le habló y le prometió que le iba a dar a otro hombre, a un nuevo hombre, y le reveló esto. Y resulta que esta mujer conoció a ese supuesto hombre que supuestamente el Espíritu Santo le había revelado para que contrajera nuevamente matrimonio. Ustedes ya visualizaron, les pregunto, ¿ya visualizaron el problema? Creo que es obvio, hermanos, para muchos de nosotros. Contraer matrimonio después de haber estado casado, según la palabra ahí en Mateo 19, en el capítulo 19 de Mateo, es adulterio. Ya no te puedes volver a casar, aunque las razones por las que te hayas casado hayan sido razones justas. Tal vez haya sido por causa de adulterio, o tal vez por maltrato, o tal vez porque tu pareja no cumplía con su responsabilidad, quizás, ¿verdad? Responsabilidad de mantener a la familia, o qué sé yo. Independientemente de que la razón por la que se hayan divorciado sea justa, la palabra de Dios aconseja que ya no te puedes volver a casar. ¿Por qué? Porque cometes adulterio. Y resulta que esta mujer, no vamos a meternos mucho en el tema del adulterio y explicar por qué es adulterio y cómo debe de ser, qué características debe de tener el adulterio y cosas por el estilo. No nos vamos a meter para no desviarnos del tema que estamos hablando hoy, que es los influencers. Y resulta, hermanos, que cuando esta mujer da este mensaje de que el Espíritu Santo le había dado una supuesta revelación para volverse a casar, todos los cientos de miles de millones de mujeres que siguen ese canal empezaron a aplaudirle y empezaron a alabar a Dios. ¡Ay, gloria a Dios! Y gracias a Dios, bendito sea el Señor. ¡Qué bonito mensaje, hermana! Dios la bendiga. Y empezaron a ver este alboroto, hermanos, hacia esta enseñanza, hacia este testimonio que esta mujer estaba dando. Cuando yo lo vi, me debatí entre dos ideas: dejarlas en su ignorancia o poner un comentario en la caja de comentarios, vaya. ¿Qué hacemos? Si las dejo como están, se van a ir con esa idea equivocada de que hay que volverse, de que es posible, de que Dios les permite casarse cuando se hayan divorciado. O, vaya, les señalamos directamente lo que está haciendo mal. Porque resulta, hermanos, que no solamente todas las mujeres que sigan este canal aplaudieron, sino que además la presentadora de este canal también le aplaudió, que supuestamente también es cristiana, porque ella también había pasado una situación parecida a la de ella. Es decir, una mujer que ya había contraído matrimonio y que posteriormente se divorció y luego se volvió a casar. Entonces imagínense ustedes, todas esas mujeres aplaudiéndole a esta supuesta pastora. Y déjenme decirles, no sé si está mal que yo lo diga, pero ciertamente esta mujer es una mujer muy atractiva, y yo me imagino que pues pretendientes nunca le iban a faltar, ¿no? Pero lo que sí, hermanos, es que obviamente a la luz de las Escrituras esta mujer estaba haciendo mal. Y muchas mujeres le estaban creyendo a lo que ella estaba diciendo. Y entonces, como les voy a repetir, tomé la decisión de ponerle un mensaje ahí en la caja de comentarios de este canal, donde yo les puse: ojo, lo que esta mujer está haciendo y lo que la presentadora están haciendo es adulterio de acuerdo a las Escrituras. Y no fui yo el único que hizo un comentario parecido. Hubo mucha gente que empezó a citar Mateo 19, donde Jesús habla acerca de precisamente del divorcio, ¿verdad?, y del matrimonio. Y empezaron a decir: bueno, hermanos, pues más tarde yo, en publicar este comentario, que lo que muchas mujeres empezaron a caer sobre mí y empezaron a llamarme fariseo, hipócrita. Nunca en mi vida me habían llamado fariseo, hermanos. A mí me sorprendió porque nunca me habían llamado fariseo, que era yo un hipócrita, que porque estaba yo señalando el pecado de otros en lugar de ver el mío.
y cosas por el estilo. Pero me resulta interesante, hermanos, porque estas mujeres están plenamente convencidas de que lo que esta supuesta pastora está haciendo es lo correcto. Y a pesar de que no solo yo, sino otras personas citaron el pasaje de Mateo, hermanos, donde se habla de ello, y otros pasajes más adelante donde el mismo apóstol Pablo habla acerca del divorcio y del matrimonio, donde se habla y se ve evidentemente que Dios prohíbe y aconseja que una vez que te hayas divorciado ya no te cases porque cometes adulterio. A pesar de que se citaron estos pasajes, muchas mujeres estaban aferradas, hermanos, a esas ideas equivocadas que la pastora les había expuesto, hermanos. Y es interesante porque cuando yo leía esto, y por más que les trataban de explicar, por más que se citaron las escrituras, es impresionante, hermanos, que no las sacabas de la idea que ellas tenían en la mente, hermanos. Y ciertamente, hermanos, una idea de humano, una idea propia, una idea venida de mi mente o de la mente de alguna persona, es refutable y siempre existe la posibilidad de que nos podamos equivocar. Pero cuando tú citas la palabra de Dios y les explicas la palabra de Dios es irrefutable porque es una verdad universal, hermano. Y resulta alarmante que a pesar de todo esto, ellas seguían en su error. Y cuando yo leía esto, hermanos, me acuerdo de lo que decía el apóstol Pablo, de que a muchas gentes Dios les daba un espíritu de error para que se quedaran en eso, hermanos, en el error. Porque por más que les hablaras de la verdad, por más que les compartieras de la verdad, por más que les explicaras la palabra, ellos querían seguir en sus asuntos. Y bueno, hermanos, es impresionante que la gente prefiera tomar lo que les conviene, lo que ellos quieren, lo que satisface sus necesidades carnales, ¿por qué no decirlo?, que la palabra y la verdad de Dios. Es impresionante que la rechacen para satisfacer sus propias necesidades, hermanos. Y créanme que esta mujer, hermanos, va a tener problemas graves, no solamente con esto que se hizo público. Porque me decían que yo la estaba señalando, hermanos, y yo no la señalé, yo nada más hice un comentario de acuerdo a lo que ella misma estaba exponiendo, ¿verdad? Esta mujer es la que estaba exhibiendo su situación. Y les digo, esta mujer va a tener problemas graves, hermanos, en un futuro no muy lejano, porque como les vuelvo a decir, tuvo hijos con su anterior matrimonio y son todavía unos niños. Y créanme que cuando se vuelven a casar, hermanos, como en el caso de esta mujer, va a provocar un daño grave a sus hijos, tanto psicológico y emocional, como también espiritual, hermanos. Si esta mujer fuera pastora llamada por Dios, hecha pastora por Dios, se habría dado cuenta de esto, hermanos. Pero no se ha dado cuenta que al meter un hombre diferente al padre de sus hijos a su casa y a su vida, le va a provocar un daño grave a sus hijos, que son unos niños todavía. No me dejarán mentir ustedes. ¿Cuál es una de las bendiciones más grandes que uno como hijo puede tener cuando es niño? Y no nada más cuando es niño, sino toda su vida. Una de las bendiciones más grandes que uno puede tener, y no me dejarán mentir ustedes, una de las bendiciones más grandes que uno puede tener y que es muy útil, hermanos, para formarnos como personas, para formarnos como individuos, es siempre ver a nuestros papás juntos, a papá y a mamá juntos. Porque cuando viene otra persona a la vida de papá o de mamá, siempre se provocan problemas psicológicos y espirituales, hermanos. Y esta mujer, siendo pastora, ha pasado por alto este detalle para satisfacer su necesidad de compañía y, como les vuelvo a repetir, ¿por qué no decirlo?, hasta sus necesidades carnales. Es alarmante, hermanos, ver que en la iglesia, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta también, pero en la actualidad, hermanos, ya no es raro ver predicadores divorciados, ya no es raro ver pastores que ya llevan el segundo o el tercer matrimonio, ¿verdad? Y no porque hayan quedado viudos, sino porque supuestamente ellos argumentan que como ya no se sintieron a gusto con sus parejas, ¿verdad?, con sus esposas, pues decidieron divorciarse y luego volverse a casar. Lamentablemente esto ya no es raro, hermanos, pero es algo grave que está sucediendo en la iglesia y no podemos dejarnos influenciar, hermanos, por las ideas que pudieran ser equivocadas de pastores o de predicadores o de líderes famosos, hermanos. Dios no nos llamó a dejarnos influenciar por pastores o por predicadores.
nos llamó a influenciarnos por Él, y lo vamos a ver en un rato. Amén. Dice la palabra, hermanos, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hermanos, hay mucha gente que para tratar de justificar sus malas costumbres o sus malas formas de actuar, muchas veces enseñan o dicen ellos que la palabra de Dios necesita reformarse. Es mentira, hermanos. Es mentira. La palabra de Dios no necesita ningún tipo de cambio, no necesita ningún tipo de modernización, porque la palabra de Dios es eterna. Y dice ahí en su palabra, como les estaba yo diciendo, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, hermanos. Su palabra, la palabra de Dios es eterna y se cumple en todo tiempo, y aplica para niños, aplica para jóvenes, aplica para adultos, aplica para ancianos, y aplica para todos, hermanos, sin importar la época por la que estamos pasando. Los principios de Dios son eternos y no pueden ser modificados ni cambiados por un simple y vulgar hombre, hermanos. Amén. La palabra de Dios es irrefutable y se va a cumplir. Y si Dios dice que ciertas actividades son adulterio, van a ser adulterios siempre, hermanos, y nadie las va a poder cambiar. Vamos a seguir leyendo, hermanos, otro pasaje que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Esta es una revelación que una hermanita me compartió, una revelación que me pareció interesante y que fue una de las pistas que Dios me dejó para hablar de este tema de los influencers este día, hermano, de los influencers, digo. Dice el pasaje, dice la escritura así: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado, defensor. No miento, ese no es. Bueno, este pasaje, hermanos, de Juan 14, nos sigue hablando acerca de lo importante, ¿verdad? De lo importante, hermanos, que es el vivir pegado a Dios. Que cuando tengamos alguna duda o alguna confusión que alguien nos haya provocado acerca, por ejemplo, de la palabra, como les vuelvo a comentar, de esta pastora, y de la confusión que está provocando en mucha gente a través de sus predicaciones y a través de su actitud, a través de su forma de vivir. Cuando alguien nos provoca confusión, hermanos, nosotros como cristianos tenemos a alguien que nos va a llevar a toda verdad. Y dice ese pasaje de Juan 14, capítulos, versos 16 al 17: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Amén. Gloria sea a Dios por esta hermosa promesa y bendición. Dice verso 17: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo y no lo busca y ni le reconoce, pero ustedes sí lo reconocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Amén. Dice que si nosotros estamos confundidos o alguien nos provoca confusión, la tenemos fácil, hermano. Podemos resolver esas situaciones muy fácilmente, solamente acudiendo al Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Juan 14, verso 6 dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Amén. La única verdad es Jesús, hermano, y es una verdad irrefutable, hermanos. No podemos ponerlo en duda. Su palabra no puede ser cambiada, no puede ser modernizada, porque su palabra es eterna y Él es la única verdad. Les vuelvo a repetir, como les decía hace un momento, si Él dice que es adulterio y se acabó, hermanos. Por eso les digo, no nos dejemos influenciar por lo que dicen algunas gentes, aunque sean muy predicadores o aunque sean muy pastores, hermanos. A veces ellos se equivocan, como sucede con esta mujer, ¿verdad?, de la que les estoy hablando. Jesús es el único camino, la única verdad, hermanos, y la vida. Y es tan fácil, hermanos, que resolvamos nuestras dudas y nuestras confusiones como ir en oración delante de Él y estudiar la palabra, hermanos, pedirle a Dios que nos guíe para poder resolver las cosas confusas que nos han dicho, ¿verdad? Amén. Juan 3:16, un pasaje muy conocido, todos ustedes se lo saben de memoria. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ustedes creen que Dios lo toma por sorpresa el que haya predicadores que enseñen cosas falsas, cosas mentirosas? Por supuesto que no, hermanos. Dios lo sabe, Dios sabe todas las cosas,
Y este pasaje, hermanos, es impresionante porque dice que Él dio a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, ¿en quién? Para que todo aquel que cree en Dios, que anhela seguir a Dios, que anhela servir a Dios, que anhela apegarse a la verdad de Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice este pasaje, hermanos, que el único personaje infalible, la única persona infalible, la única persona que nos puede enseñar con verdad, se llama Jesucristo y su Espíritu Santo. Amén. Fuera de ellos, hermanos, no hay nadie que sea infalible. Fuera de ellos, todos los demás somos infalibles. Amén. Y es interesante, hermanos, que a través de estos pasajes Dios nos está diciendo de alguna manera: sigan a mi Hijo, mírenlo a Él, véanlo, estudien lo que Él dijo, vean cómo vivió Él, apéguense a sus enseñanzas. Es bien impresionante, hermanos, para que no andemos errando como hacen muchos, ¿verdad? Errando entre doctrinas o debatiéndose entre doctrinas. A mí me ha pasado que he conocido a mucha gente que dice: es que los evangélicos dicen una cosa y los mormones dicen otra y los católicos dicen otra, y la gente está confundida, hermanos, en medio de tantas doctrinas. Pero Dios nos dice algo bien importante, hermanos: que nos enfoquemos en su Hijo Jesucristo, porque Él es la única verdad. Nos pide, hermanos, que nos apeguemos al Espíritu Santo, porque Él nos dirige a toda verdad. Amén. Es bien importante, hermanos, bien interesante. Por eso, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios en que Él nos haya elegido para conocerle, hermanos. Cuando yo veo a tanta gente en confusión, hermanos, créanme que una de las cosas que yo pienso y que yo siento es solamente agradecerle a Dios que nos haya elegido y que nos haya abierto el corazón para poder creer en Él y para que se haya revelado a nosotros, hermanos. Es algo de mucho valor, es algo que tenemos que valorar todos los días, hermanos, y darle gracias a Dios porque Él nos ha elegido para conocerle y para servirle. Amén. Vamos a otro pasaje, hermanos, que es el del que les decía hace un momento, que una hermana me había compartido una revelación que tuvo y que fue una de las pistas que Dios me dio para hablar en esta hora de este tema, ¿verdad? Dice la palabra así en Mateo capítulo 17, versos 1 al 5. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos de Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras estos hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto de que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Y de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Una visión impresionante. Dice ahí en el verso 4: pero Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré para ti 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Bueno, hermanos, este pasaje que me compartían durante la semana, ¿verdad?, me hizo ver algo que yo jamás había notado en este pasaje. Nos vamos a enfocar un poquito en Pedro. Pedro, hermanos, que le estaba dando una importancia igual a Elías y a Moisés, una importancia al mismo nivel que la de Jesús. Y me decía esta hermana que era curioso que el apóstol les estuviera dando una importancia igual, lo estuviera poniendo al mismo nivel a los 2 siervos de Dios, grandes siervos de Dios, por supuesto, ¿verdad? No lo ponemos en duda. Grandes hombres que siguen siendo y seguirán siendo siempre un ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Elías y Moisés. Sin embargo, el apóstol Pedro los estaba poniendo al mismo nivel de Jesús. Y me decía la hermana: resulta bien interesante que esto haya hecho Pedro y que más adelante, en el versículo 5, les haya dicho Dios de manera muy clara: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él, refiriéndose al Señor Jesús. Y pasa algo bien interesante, hermano. Fíjate que muchas veces, o todos nosotros, yo creo, ¿verdad?, la gran mayoría de cristianos tenemos nuestra lista de predicadores favoritos, predicadores a los que admiramos mucho, predicadores a los que seguimos mucho en redes sociales, en YouTube, ¿verdad? Y para nosotros pues son
gente muy importante, gente a la que admiramos, ¿por qué no decirlo? A veces hasta gente como la que queremos llegar a ser, ¿verdad? Pero ¿quieres que te diga una cosa, hermano? Todos esos predicadores que tú admiras y que yo admiro son gente tan fallona, o sea, gente que falla tanto como tú y como yo, gente que en cualquier momento puede realizar algo inadecuado, gente que puede cometer un error, hermano. Y lo que Dios quiere a través de este pasaje y de acuerdo a la visión, a la revelación que esta hermana me compartía, es que nosotros siempre tenemos que poner a Jesús muy por encima de esos predicadores, de esos hombres que admiramos, de esos hombres de fe. Porque solo Dios, hermano, solamente Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Solamente Jesús, hermano, es nuestro máximo, ¿cómo le podemos decir? Pues es la única persona a la que podemos imitar, hermanos. Todos los demás, aunque hayan sido grandes siervos de Dios, son gente que está expuesta a fallar y a cometer pecados tanto como tú y como yo. Por eso en la palabra, hermanos, cuando se habla cuando los apóstoles hablaban acerca del profeta Elías, que decían que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que tú y que yo, nos estaban dando a entender, hermanos, que era un hombre común y corriente, un hombre que bien era cierto, había que escuchar, un gran siervo de Dios, un hombre que era un ejemplo a seguir, ¿verdad? Pero que sin duda alguna, hermanos, siempre tendríamos que tener en un nivel mucho más alto a nuestro Señor Jesucristo. Y este es el mensaje, hermanos, que Dios le da, Dios Padre le da a los apóstoles y que le da ahora a su iglesia. Hermano, Jesús no lo podemos poner al mismo nivel de los predicadores, ni de los líderes, ni de tu pastor. Jesús siempre está por encima de todos y Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Amén. Y fíjense ustedes, hermanos, que precisamente, hermanos, tenemos que estar conscientes de que todos los predicadores están expuestos a cometer errores, hermanos. Y a veces, aún dentro de la iglesia, a veces nos exponen temas, hermanos, en los que no siempre es real o es cierto lo que nos están predicando. Por eso tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra y la oración, hermanos. El mes pasado que me tocó predicar, si ustedes recuerdan, prediqué acerca del tema del diezmo, hermanos, y estuve yo investigando mucho acerca del diezmo. Estuve incluso viendo muchas predicaciones acerca del diezmo, hermanos, y la gran mayoría de gente, la gran mayoría de ministros que tú vas a encontrar en YouTube o en redes sociales, te vas a dar cuenta que la gran mayoría están en contra del diezmo. Yo vengo de una iglesia muy conservadora, donde se nos enseñó a practicar el diezmo y a dar ofrendas. Entonces, para mí siempre ha sido algo importante dar diezmos. Es algo que no se pone en duda y que siempre lo hemos practicado. Pero cuando ya empiezo yo a investigar para hablar acerca de mi tema y vi muchas predicaciones acerca de este tema, me sorprendió, hermanos, que, como les vuelvo a repetir, mucha gente, muchos siervos de Dios, muchos predicadores y aún líderes y pastores están en contra del diezmo. Incluso pastores que yo admiro mucho, ¿no? Pero llegó a ser tanto, hermanos, el escuchar a estos predicadores que están en contra de Dios, en contra del diezmo, perdón, que llegué yo a pensar, hermanos, que posiblemente, atención con esto, pongan atención, llegué a pensar que posiblemente yo estaba equivocado al dar diezmos, al estar de acuerdo en que se den diezmos. Pensé yo que estaba equivocado de tanto escuchar predicaciones, de tanto leer estudios, hermanos, enfocados al diezmo y de gente que está en contra acerca de esto. Llegué yo a pensar que estaba equivocado. Y esto es algo que nos puede pasar a muchos, hermanos. Llegamos a escuchar tantas informaciones, tantas predicaciones que pudieran estar equivocadas, que lo único que nos queda es ir en oración delante de Dios para que Dios nos aclare en nuestras dudas y podamos llegar no a la verdad que nosotros queremos, no a la verdad que predica un hombre, sino a la verdad de Dios, hermanos. Y pues me puse a investigar, como ustedes recordarán. Si ustedes quieren pueden buscar ahí en el canal de la iglesia la predicación del diezmo. También en días próximos se va a subir un devocional donde hablamos más en concreto y de manera muy resumida acerca de esto. Pero lo cierto, hermanos, es que investigando, Dios no rechaza que se dé diezmo. De hecho, es algo que tenemos que seguir practicando porque es parte de la gratitud. Pero
Hermanos, para no desviarme, yo solamente quiero decirles que es importante que para que no nos dejemos influenciar por enseñanzas equivocadas, como sucedía con esta pastora que les menciono, como sucede con lo del diezmo, es necesario, hermanos, buscar a la única fuente de verdad que se llama Jesucristo. Vayamos en oración, hermanos, vayamos en estudio de la palabra de Dios y veamos qué es lo que Dios nos dice acerca de los temas en los que tenemos dudas. A mí personalmente, y yo estoy muy convencido de eso, hermano, Dios nos revela hace un mes que es válido dar diezmo, que es algo que todavía Dios espera en estos tiempos, ¿verdad? Y que bueno, lo que yo les mencionaba de la pastora, que la pastora se equivoca, hermanos. Y lo grave del asunto es que mucha gente le está creyendo, sobre todo mujeres. Y no solamente dio esa entrevista, sino que sigue predicando, hermano, a las mujeres acerca de que si no se sienten bien con sus maridos pueden separarse y conseguir a otro hombre. Pero es algo que está en contra de la palabra de Dios. Hermanos, y regresando a este pasaje de Mateo 17 que les leía hace un momento, donde Dios nos pide que le demos una especial atención a su Hijo Jesucristo, que le demos un énfasis de atención especial, hermano, a las enseñanzas que Jesús da, que lo pongamos a Él sobre todo. Es la revelación, hermanos, que me estaban compartiendo acerca de este pasaje, porque muchas veces, hermanos, si queremos, aún en contra de la Biblia, queremos ponernos aún en contra de la Biblia para darle el favor a los predicadores que admiramos. Y esto no puede ser así, hermano. Esto no puede ser así. Nuestro primer lugar siempre debe de ser Jesucristo, hermanos, y su palabra. Amén. Seguirlo a Él antes que seguir a cualquier hombre. Obedecerlo a Él antes que obedecer a cualquier hombre. Amén. Porque es lo que Dios nos dice en este último versículo, capítulo 17, verso 5 de San Mateo, donde dice Jesús: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Nunca dice escuchen también tomen el mismo, denle la misma importancia a los siervos de Dios. Los siervos de Dios son importantes, hay que respetarlos porque son siervos de Dios. Pero en nuestro primer lugar, nuestro máximo ejemplo a seguir siempre es Jesús. Hermanos, si hay algo, una predicación que tal vez se está tocando, o algo que dice algún predicador o algún pastor con lo que tú no estés de acuerdo, tienes que ir en oración delante de Dios y en estudio de su palabra para que Él te revele qué es lo que está pasando y aclare tus dudas. Qué es lo que nos está revelando este pasaje bien interesante, hermanos. Muchas veces, no sé si ustedes han visto también que hay predicadores que cometen algún pecado, porque puede pasar, hermano, que caigan en pecado algunos predicadores. ¿Y qué es lo que pasa con algunos hermanos? Que se van de la iglesia, hermanos, que empiezan a alejarse de las cosas de Dios, porque alguien cayó en pecado, porque el pastor no te saludó, o porque algún hermano líder te ignoró quizás, ¿verdad? No voluntariamente, pero quizás te ignoró, ¿verdad? Y muchos se quieren ir de las iglesias, hermanos, por vivir experiencias como esta, ¿verdad? Pero yo quiero decirte algo, hermano, que tu fe no puede depender de ¿cómo podemos decirlo? Tu fe no puede depender de algo tan pobre como puede ser un predicador, un líder o un pastor, hermano. Tu fe debe depender solamente del Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó por ti. Él dio su sangre y dio su vida por ti. Entonces tu fe debe depender solamente de Él y de nadie más. Amén. Hermano, Jesucristo debe de ser tu influencer número 1 en la vida. No puedes darle mayor importancia a otros. Gracias a Dios por sus grandes siervos. Gracias a Dios por los siervos de Dios que predican en YouTube, que nos comparten su palabra. Gracias a Dios por sus siervos que nos comparten un mensaje cortito a través de redes sociales. Gracias a Dios por ellos. Dios los bendiga y los siga usando de grande manera. Pero tu influencer número 1, hermano, debe de ser Jesucristo mismo. Amén. Fíjense ustedes que hace algunos años, a través de la estación de radio, la 1440, ustedes se acordarán, los que seguían a Barra Voz de Paz, ¿verdad? En el AM 1440, donde se predicaba todo el fin de semana la palabra de Dios, ¿verdad? No sé si todavía se siga predicando en esa estación, porque ya tiene mucho de que yo no la oigo, desde que me fui a vivir a Toluca. Pero resulta, hermanos, que hubo un momento, no me acuerdo si fue en el año 2005 o 2004, por ahí más o menos, en los que una iglesia de las que tenía espacio en esta estación de radio empezó a convocar
a todos los oyentes de la estación a un evento que iban a organizar, donde ellos traían a un joven como de 24 o 23 años más o menos. No recuerdo ni siquiera de qué país venía, pero venía de un país de Centroamérica. Y resulta que esta iglesia empezó a hacer un escándalo impresionante porque lo presentaban ellos como el prototipo de joven cristiano que deberían de seguir todos los jóvenes de las iglesias de Cristo. Fíjense bien, lo presentaban como el prototipo de joven cristiano. ¿Qué es un prototipo? Bueno, un prototipo es un ejemplo a seguir para todos los demás. Un prototipo es un ejemplo que todos los demás deben de seguir hasta hacerse igual que ese prototipo. A los que les gustan los automóviles no me dejarán mentir. Las marcas de automóviles hacen un prototipo que no lo ponen a la venta, por supuesto, pero es una obra de ingeniería impresionante, una obra de ingeniería en cuanto a modernidad, en cuanto a prestaciones, en cuanto a consumo de gasolina, etcétera, etcétera. Las compañías de automóviles hacen gastos impresionantes en estos prototipos para que todos sus demás carros que están a la venta para el público en general puedan, con el paso del tiempo y poco a poco, ir alcanzando de manera paulatina y despacio todas las características que ese prototipo tiene. Amén. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este joven? ¿Cuál fue el problema con esta iglesia que anunciaba a este joven como prototipo para la juventud cristiana? Hermano, que de acuerdo a las Escrituras, todos los hombres somos pecadores. Amén. La misma Biblia lo dice, hermanos. Todos somos pecadores. ¿Eso qué significa? Pues que todos estamos expuestos a fallar. Amén. La Biblia nos dice, y nos dice muy claramente, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Otro pasaje dice, sobre todo el apóstol Pablo era el que enseñaba eso: poco a poco sigamos adelante hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? ¿Y quién es el varón perfecto? Es Jesucristo, hermanos. Jesucristo. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que ir todos los días en búsqueda de imitarlo a Él. Dios no nos llama a imitar a los hombres. Dios no nos llama a imitar a nuestro pastor o a imitar a nuestros predicadores favoritos. Dios nos llama a imitar a su Hijo Jesucristo. Por eso les digo, hermanos, que entre los hombres no existe ningún prototipo a seguir. Todos los hombres son fallones, con esto me refiero de fallones a que todos fallamos. Todos los hombres están expuestos exactamente a lo mismo que tú y que yo, hermanos, a pecar. Todos estamos expuestos a caer, todos tenemos debilidades, a todos a veces nos falla un poco la fe, todos a veces nos ponemos de mal humor, pero por eso dice la palabra, hermanos, que el máximo ejemplo a seguir se llama Jesucristo, hermano, que Él es al que tenemos que seguir. Él es nuestro único prototipo, hermano, a seguir. Él es el varón perfecto. Es Él al que tenemos que imitar, hermanos. Yo no pongo en duda que este joven del que les estaba hablando, que hace algunos años que trajeron aquí a México para organizar un evento, yo no dudo que haya sido un buen predicador. No dudo que haya traído un buen testimonio, que sea una persona usada por Dios. No lo pongo en duda. Yo lo que quiero aclarar solamente es que el único prototipo a seguir se llama Jesucristo. Fuera de Él no hay otro. Si nosotros enfocamos nuestra vista en los hombres y tratamos de dejarnos influenciar por ellos, vamos a terminar mal, hermanos. Vamos a terminar porque nuestra fe se caiga y muy posiblemente por volver al mundo. Amén. Nada más es lo que quería aclarar. Y es algo parecido a lo que Dios nos enseña en este pasaje de Mateo 17. Tenía con él a dos grandes siervos, históricamente, Moisés y Elías, pero Dios dice que el máximo ejemplo a seguir, versículo 7, capítulo 17 de San Mateo, verso 5, escuchen a mi Hijo amado, quien me da contentamiento, escúchenos solo a Él. Amén. ¿Qué nos quiere decir Dios? Dios hace mucho énfasis el Padre en seguir a Jesucristo, porque Él es el único y máximo ejemplo a seguir. Amén. Dice Mateo 11:29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Una vez más, Jesús dice,
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Imagínense ustedes, ¿por qué Dios hace tanto énfasis, hermanos, en Jesús? Dios no quiere, hermanos, que te dejes influenciar por otras personas. Dios quiere que te dejes influenciar solamente por su Hijo Jesucristo. Esa es la invitación que Dios te hace en este momento. Es la invitación que Dios me hace en este momento a mí. Que, bueno, hay muchos, a través de los medios de comunicación, a través del internet, hay mucha gente que influencia a otros. Que los influencia, les influencian en sus pensamientos y en su actuar. Incluso predicadores, hermanos, pero Dios nos llama a hacer un especial énfasis en Jesucristo. Amén. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, ya para terminar. Dice la palabra así: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Amén. Dice el versículo 11, me llama mucho la atención, hermanos, este pasaje. De hecho, siempre me ha llamado mucho la atención, porque a mí siempre me pareció que era muy temeraria lo que estaba diciendo el apóstol, ¿verdad? Porque hay unas versiones donde dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y me parecía temeraria, porque me daba la impresión de que el apóstol estaba invitando a la gente, a las iglesias, a que lo imitaran a él. Pero no, hermanos, es un error de traducción. Lo que el apóstol quería decir es que así como él era imitador de Cristo, así la iglesia lo imitara a él en eso, precisamente, en ser imitadores de Cristo, no en que lo imitaran precisamente a él. Amén. Y es algo que tenemos que hacer, hermanos. Si no queremos andar vagando en el mundo en medio de la información equivocada, en medio de predicaciones o comportamientos equivocados de algunos predicadores, si no queremos dejarnos envolver en las enseñanzas y costumbres de gente del mundo, hermanos, sigamos solamente a Jesucristo. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16 dice: pues ¿quién conoce los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos, atención con esto, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo, hermanos? Significa pensar como Él, significa actuar como Él, significa creerle a Él y significa dejarnos influenciar solamente por Él. Así, hermanos, que si tú te quieres dejar manipular por alguien famoso, por alguien, un ganador, ¿verdad? Porque todos queremos siempre seguir o imitar a alguien que ha hecho grandes cosas en la vida, un deportista. Quizás muchos quieren ser como Michael Jordan o como Cristiano Ronaldo o como algún presidente famoso, ¿verdad? O como algún líder importante de la historia de la humanidad, ¿verdad? Todos tenemos a alguien a quien queremos seguir, hermanos, pero Dios quiere que su pueblo, que su iglesia sea influenciada solamente por su Hijo Jesucristo. Es nuestro influencer número uno, Jesucristo, hermanos, y es la invitación que Dios nos hace en esta hora, hermanos, de que pongamos una especial atención en Él y lo imitemos a Él solamente. Así que si te vas a dejar manipular por alguien, hermanos, que no sea por tu esposa, ni que sea por el novio o por la novia, sino por Jesucristo. Amén. Es la invitación que Dios nos hace en esta hora, en medio de un mundo que está confuso por tantas ideas, confuso por tantas maneras de pensar, por tantas formas de actuar. La invitación de Dios para su iglesia es dejarse manipular y moldear por su Hijo Jesucristo. Amén. Solamente para cerrar, hermanos, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios y que su palabra, hermanos, pueda dar fruto en tu corazón. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición, Señor, de haber recibido tu palabra, Dios. Te rogamos, Señor, que te glorifiques en el corazón de nuestros oyentes, que te glorifiques, Señor, en el corazón de tu iglesia, que te glorifiques en el corazón de las personas que casualmente nos están viendo, Señor. Te pedimos que hables poderosamente el corazón de cada uno de los oyentes, de cada una de las personas que nos están siguiendo, Señor, y te puedas dar a conocer a sus vidas, Señor. Manifiéstate a ellos, Señor, habla sus corazones, habla sus vidas, Señor, y muéstrale, Señor, tu gloria, tu poder, y que tú quieres solamente bien para ellos, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor. No permitas que la falta de fe nos invada, no permitas que las malas noticias, Señor, de la televisión, Señor, hagan una mala influencia en tu pueblo, sino que podamos pensar con fe, podamos hablar con fe, Señor,
y podamos dar palabras de fe, Señor, a tu iglesia y a todos los que nos rodean, Señor. Glorifícate en tu pueblo, Señor, úsanos en grande manera y que toda la gloria sea solamente para ti. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y les pedimos que nos sigan apoyando con sus likes, ¿verdad? Que sigan compartiendo las predicaciones que les gustan con sus amigos, con sus parientes, ¿verdad? Y pues nos vemos hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.